Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este día por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Y te pido, Señor, que tú nos guíes en esta mañana. Que tú nos dirijas, Padre, por medio de tu palabra y nos des sabiduría, Señor. Padre, yo sé que tienes un mensaje para nosotros. Confiamos en que tu Espíritu Santo, Señor, será el canal, será el intérprete. Nos dará sabiduría, nos dará dirección, Padre, para que podamos llevar a la práctica lo que tú nos dices para nuestro vivir. Y te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sucedió un día que una joven llamó a su tía por teléfono, y su tía era madre de 2 niñas muy pequeñas y muy tremendas. Y mientras hablaban por teléfono, la joven apenas podía entender lo que su tía le decía por tanto alboroto que hacían sus 2 primas. Por fin la tía dijo: espérame un segundo, y dejó el teléfono. Y cuando recogió el teléfono para hablar con ella, había un silencio total. Y la joven le dijo a su tía: caramba, tía, tú sí tienes bien controladas a mis primas. Las hiciste callar, pero así nomás. Y su tía le dijo: bueno, ¿sabes qué? Tengo que confesarte algo. Estoy en el closet. Para poder encontrar un poco de paz, pues en lugar de poder tranquilizar a las niñas, había tenido que esconderse ella para que estuviera todo en silencio. Ahora, yo sé que quizás todos hemos tenido una experiencia parecida. Y todos queremos encontrar la paz. Todos queremos encontrar la tranquilidad. Pero ¿dónde la podemos encontrar? Hay 2 clases diferentes de paz. Una es la paz externa. Esa paz depende de nuestras circunstancias, o sea, depende de que todo esté bien. Podemos sentir esa paz, por ejemplo, cuando estamos de vacaciones. Hemos dejado el trabajo, no hay preocupaciones, los niños están jugando quién sabe dónde, pero no importa, y estamos sentados ahí en la playa con algo frío en la mano y nos sentimos relajados y bien. Y esa paz externa es muy bonita, pero la realidad es que es imposible vivir así todo el tiempo. Si disfrutas esa clase de paz en algún momento, pues disfrútala, es muy bueno, pero no dura, se va. La otra clase de paz es la paz interna. Y esa paz no depende de las circunstancias. Es una paz que podemos tener en nuestro corazón y que solo viene de Dios. Cuando encontramos esa paz interna, nadie nos la puede quitar. Puede estar pasando lo que sea a nuestro alrededor, pero vamos a estar en paz. Y Dios quiere que tengamos esa paz. Por eso Él nos enseña en su palabra cómo la podemos encontrar. Los versículos que nos describen cómo encontrar y cómo obtener la paz de Dios se encuentran en Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Y en un segundo vamos a leer estos versículos, pero quiero recordarte dónde se encontraba el apóstol Pablo cuando las escribió. Pablo no estaba sentado en una terraza hermosa, en algún balneario, en algún lugar así agradable, cuando escribió estas palabras. Más bien, estaba en la cárcel. Pablo ni siquiera tenía la libertad de caminar, de salir a caminar por la calle cuando escribió estas palabras. Y bajo esas circunstancias de estar encerrado, descubrió dónde se encuentra la verdadera paz. No viene de las circunstancias, de lo que tienes o no tienes, de dónde estés o no estés, o con quién estés o con quién no estés. No viene de las circunstancias, sino que viene de Dios. Y vamos a ver cómo obtenerla. Nos dice así: alégrense siempre en el Señor.
insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios quiere que vivamos con su paz, pase lo que pase en nuestras vidas. Su paz está a nuestra disposición gracias a lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Entonces, si tomamos los 3 pasos que nos describen estos versículos, podremos vivir con la paz de Dios en nuestro corazón. ¿Cuáles entonces son esos 3 pasos? Bueno, el primero está en el verso 4, donde dice: alégrense siempre en el Señor. El primer paso hacia la paz de Dios es regocijarnos en el Señor, o alegrarnos en el Señor. Y es tan importante que Pablo lo repite: alégrense. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa alegrarnos en el Señor? Significa alegrarnos por lo que Dios ha hecho, alegrarnos por sus promesas, alegrarnos por su presencia. En fin, celebrar todo lo que Dios es. Vamos a poner una comparación. Quiero que imagines por un momento que estás viendo un partido de fútbol muy emocionante. Tu equipo favorito está jugando contra el equipo que más odias y están empatados. Y ya son los últimos minutos de tiempo extra, ya no va a haber más oportunidades, y en el último instante del partido, tu jugador preferido mete un gol y tu equipo gana. Y ya te imaginas cómo todos se ponen a celebrar. O sea, no pueden contener su alegría. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué celebramos así? Porque de alguna manera nos identificamos con ese jugador. Es como si nosotros mismos en ese instante hubiéramos metido ese gol y sentimos que estamos ganando y hemos derrotado a todos nuestros enemigos y tenemos esa gran victoria. Es una gran alegría. Ahora, de ninguna manera digo esto para criticar el fútbol. Si te gusta, disfrútalo. Pero a final de cuentas, ¿qué va a suceder la próxima temporada? A lo mejor tu jugador estrella no va a tener una buena temporada y va a terminar perdiendo. O sea, esa alegría y esa victoria que tú disfrutas en ese momento es algo pasajero. Y repito, si te gusta, disfrútalo, pero a final de cuentas no es permanente, solo es temporal. Pero ahora quiero que pienses en lo que Cristo hizo por nosotros. Y vamos a cambiar de deporte. Y vamos a hablar por un momento del boxeo. Imagina que Jesús entró al cuadrilátero para enfrentarse de verdad a nuestro peor enemigo. El más rudo de todos. El que nos tenía completamente dominados y nos quería destruir. Que nos iba a mandar al infierno. Y entonces lentamente Jesús y su contrincante caminan alrededor del ring, observándose uno a otro. Satanás lanza sus mejores ataques, sus mejores golpes, pero Jesús sabe esquivarlos, hasta que por fin hace su mejor jugada. Y con gran destreza logra que Jesús se quede ahí tirado sobre la lona, respirando sus últimos, traicionado por uno de sus propios discípulos. Satanás comienza a celebrar su victoria,
pero siente que algo no está bien. Porque parece que debería haber ganado el asalto, pero algo raro está sucediendo. Y de repente, con un despliegue inigualable de poder, Jesús se levanta de la muerte y lanza el golpe fatal contra el enemigo, usando una técnica que el diablo desconocía. Jesús lo derrotó. Y esa victoria que él ganó es eterna. No es solamente por una temporada o por una liga. No habrá revancha. El diablo, la muerte, el pecado, todo fue derrotado por Jesús. Y eso es algo que vale la pena celebrar. Eso es algo que vale la pena regocijarnos. Y cuando nosotros nos regocijamos en el Señor, lo que hacemos es recordar que Él ganó la batalla, que Él está en control de nuestra vida, que Él nos lleva en la palma de su mano y de ahí nadie nos puede quitar, porque Él es más poderoso que todos y Él nos ama. Cuando nos regocijamos en el Señor, recordamos que su victoria no depende de nuestras circunstancias y que siempre es buena. Entonces, la primera cosa, el primer paso hacia la paz que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón es aprender a alegrarnos, sobre todo, en el Señor. ¿Te alegras cuando tus hijos te traen una buena nota? ¿O cuando recibes un buen reporte del doctor? ¿O cuando te dan un aumento en el trabajo? Es bueno alegrarse por esas cosas. Pero sobre todo, alegrémonos en el Señor. Ahora, el segundo paso hacia la paz con Dios que vemos aquí está en el versículo 5. Dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. El segundo paso es ser amables con todos. En otras palabras, mostrar gentileza. La amabilidad, la gentileza significan respetar la integridad de otros. Y en realidad esa actitud de amabilidad y de gentileza refleja el carácter de Cristo. Porque Cristo siempre reconocía el valor de otras personas y las trataba como portadoras de la imagen de Dios. Alguien observó una vez que todas las monedas de $1 valen lo mismo porque traen la misma imagen. Y esa imagen que les da valor. Y todos los seres humanos valemos lo mismo porque todos traemos la imagen de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser amables, lo que estamos haciendo es honrar la imagen de Dios en esa persona. Y Jesús lo demostró. Él trató con dignidad a toda la gente que su sociedad marginaba. Trató con dignidad a los niños, a los leprosos, a una mujer que sangraba constantemente, a los locos, a los endemoniados, a los pordioseros. A todos Jesús los trató con dignidad y con amabilidad. Y ese mismo Jesús está cerca de nosotros. Él nos está observando para ver cómo tratamos a los demás. Si los tratamos como Él nos ha tratado a nosotros. Y Él también está a nuestro lado para ayudarnos a ser amables si le pedimos su ayuda. No siempre es fácil ser amables, sobre todo con la gente que no es amable con nosotros o que no nos puede dar nada a cambio. Pero es lo que Jesús nos llama a hacer si somos sus seguidores. Ahora, ¿en qué sentido nos ayuda la amabilidad? ¿En qué sentido nos ayuda la gentileza a alcanzar la paz de Dios? Quizás la conexión entre esas dos cosas no resulta ser tan obvia. Pero la realidad es que la paz de Dios solo puede llenar a un corazón humilde. Y la expresión de la humildad de nuestro trato con los demás es la amabilidad.
es la gentileza. Cuando nuestro corazón está lleno de orgullo y de soberbia, entonces la paz de Dios no puede entrar. Podemos sentir otra clase de paz, pero es una paz falsa y traicionera. Es la paz de sentirnos superiores a los demás. Pero esa paz es como un globo inflado, muy fácil de reventar. Ser humilde no es cuestión de creerte peor que los demás. A veces la gente piensa que si van a ser humildes tienen que recordarse siempre que son terribles personas. No, al contrario, yo pienso que ser humilde es levantar a todos los demás y ponerlos a tu mismo nivel. Y reconocer que Dios nos ha creado a todos. Y sí, ante Dios no somos nada, pero ante los demás somos iguales. No tenemos que rebajarnos, tenemos que levantar y respetar a todos. Y tú cuando aprendes a reconocer el valor de la persona más humilde, entonces tú también serás humilde y tendrás lugar en tu corazón para la paz de Dios. El tercer paso hacia la paz de Dios consiste en presentar nuestras peticiones a Dios. El versículo 6 dice: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Eso significa que con una actitud de adoración, presentamos a Dios nuestras necesidades, le expresamos lo que nos hace falta. Ahora, ¿por qué es importante orar con una actitud de adoración? Porque la adoración alimenta la fe que le agrada a Dios. Cuando oramos sin adorar, entonces podemos fácilmente pedir sin confiar. La adoración alimenta la fe que Dios está buscando en nosotros. Y cuando Jesús nos enseñó a orar, Él así comenzó su oración modelo, su oración ejemplo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús expresó la grandeza de la santidad de Dios y al mismo tiempo nos enseñó a dirigirnos a Él como a un Padre. Cuando adoramos a Dios, cuando oramos, entonces entendemos con quién estamos hablando. Y solamente así vamos a poder expresar nuestras peticiones con la actitud correcta. Confiadamente le diremos qué es lo que necesitamos y le daremos gracias por lo que nos da y por lo que nos dará también en el futuro. En otras palabras, tomamos todo lo que nos preocupa y se lo entregamos a Dios, porque sabemos que Él es más que capaz de preocuparse y de encargarse de esas cosas. Si nosotros entonces seguimos esos tres pasos, podemos experimentar la paz de Dios en nuestro corazón. ¿Cuáles son los tres pasos? Regocijarnos en el Señor, ser amables con todos y llevar nuestras peticiones a Dios en oración. Si lo hacemos, entonces el resultado será maravilloso. Porque el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz que nosotros podemos sentir es una paz divina. No es humanamente explicable, no viene de nuestras circunstancias. Es la paz que Pablo tuvo aún estando en la cárcel. Y es la paz que nosotros podemos tener, pase lo que pase, en nuestras vidas también. Es una paz trascendental. No se puede explicar, sobrepasa todo entendimiento. Cuando tenemos esa paz, la gente no va a poder decir: oh, él tiene esa paz, ella tiene esa paz, porque todo le va bien. Al contrario, van a ver que en medio de las pruebas todavía estamos en paz, porque nos regocijamos en el Señor, seguimos siendo amables con todos
y le entregamos a Él nuestras necesidades y nuestras preocupaciones. Esa paz es también una paz protectora. Cuidará nuestros corazones como un guardia apostado a la entrada de algún edificio. Y cuando la ansiedad y la preocupación tratan de meterse, la paz de Dios dirá, no, aquí ustedes no tienen entrada. Y cuidará nuestro corazón. ¿Sabías que Jesús te dejó algo en su testamento? Es cierto, antes de morir Jesús hizo ciertos arreglos, ciertas disposiciones. Por ejemplo, le dejó su cuerpo a José de Arimatea, quien fue el que lo enterró. Dejó su madre al cuidado de su discípulo Juan. Le entregó su espíritu a su Padre. Pero lo que Él nos dejó a nosotros se encuentra en Juan 14, 27. Y esto es lo que dice: la paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Te das cuenta? Jesús te dejó, te heredó su paz. Eso no es todo, pero esa es una de las cosas maravillosas que te ha dejado. Esa paz que Jesús siempre tuvo en toda circunstancia mientras anduvo aquí en el mundo, esa paz que nadie le pudo quitar, ahora nos pertenece a nosotros. Él nos la heredó, la podemos tener. Y lo único que tenemos que hacer es cumplir con los requisitos que Él nos dejó. ¿Quieres vivir con esa paz sobrenatural de Dios en tu corazón? Por la fe en Jesús, regocíjate en su victoria. Muestra amabilidad a los demás y entrégale tus peticiones en oración. Y así siempre tendrás su paz como guardia en tu corazón. Oremos. Señor, gracias por dejarnos tu paz. Gracias, Señor, porque pase lo que pase en nuestras vidas, en todas circunstancias, podemos vivir en paz. Y te pido, Señor, que nos enseñes cómo tener esa paz. Que podamos, Señor, experimentar esa tranquilidad y ese gozo como tú quieres que vivamos. Y esto te lo pido en el nombre